Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 22 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le quiero recordar que es de vital importancia que usted esté realizando continuamente las actividades de aprendizaje que se están dejando en cada una de las sesiones. Asimismo, también está realizando su cuaderno de notas, con el objetivo de que pueda reforzar el conocimiento paulatinamente en cada una de las sesiones. También no olvide la parte de estar en contacto con su tutor, ya que va a ser de vital importancia durante el proceso del módulo y en cada una de las sesiones. Muy bien, usted recordará la sesión anterior, entramos con una unidad nueva que era evaluación financiera de proyectos de inversión. Usted recordará, fuimos induciéndonos a los temas de por qué existen los proyectos de inversión y una serie de preguntas que son de vital importancia para el desarrollo. Fueron preguntas que nos permitieron reflexionar, capacitar y ver hacia dónde tenemos que ir cuando queremos expandirnos. Ahora bien, como usted recordará, vimos la parte de decisión de reemplazo, vimos la parte de decisión de expansión. Cuando la empresa se expande, es un buen sueño para llevarlo a cabo, pero en ese entre el sueño y aterrizarlo al escritorio, usted se pudo percatar que la gran responsabilidad y la importancia de la metodología y las herramientas deben de ser muy analizadas, muy dominadas y siempre apegándose a este tipo de normas. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que usted realice la maximización del dinero. Recuerde que el objetivo dentro de las finanzas es maximizar el dinero. Es un momento dado generarle valor al mismo negocio, no destruirlo, porque eso va a generar un momento dado controversia en el mismo y también va a generar un momento dado la parte de ir creciendo o decreciendo, sea su caso, el mismo valor de los accionistas. Ahora bien, los proyectos de inversión, por medio de las preguntas que estuvimos realizando, que son alrededor de 7 u 8 preguntas, fueron preguntas que le permitió a usted reflexionar antes de iniciar un nuevo negocio, antes de expandirse. Y eso le va a ir dando paulatinamente la importancia que tiene los proyectos de inversión dentro de la empresa, porque le va a permitir analizar un tanto el futuro, que puede ser un tanto incierto por los factores que comentamos con antelación, factores externos, factores internos. Recuerde usted que cuando en un momento dado usted tiene la decisión de expandir, ¿sí?, tiene factores externos, no nomás recae en usted mismo. Existen factores externos, factores de decisión que los debe de contemplar dentro del mismo proceso. De no ser así, obviamente existirán algunas irregularidades no satisfactorias dentro de su mismo negocio. Ahora bien, en esta sesión 22 veamos lo que nos depara los objetivos específicos. Y dice lo siguiente: al término de esta sesión, el alumno habrá aprendido la estructura general de un proyecto de inversión. Recuerde, y lo hemos comentado, la parte de estructura. La estructura dentro de la empresa es la parte sólida, la parte que va a permitir la consolidación, mantenerse y crecer dentro del mismo negocio. Entre mejor tengamos una estructura del mismo, va a ser más satisfactorio para su propio negocio. Entonces, la estructura de proyectos de inversión debe de tener la misma solidez con la cual usted está operando día tras día en su propia empresa. Y tomar las decisiones, que era lo que comentábamos al inicio de la unidad. El tema de decisión es de vital importancia, porque en base a las decisiones van a estar en función los grandes resultados que vayan sosteniéndose dentro de la empresa. Así como en un momento dado vamos a ver lo que es la estructura del proyecto, vamos a ver un tema muy interesante, un tema de metodología de evaluación que se denomina como el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado va a ser una herramienta financiera de vital importancia, porque de cierta forma va a permitir en un momento dado captar y identificar cuál va a ser el costo del dinero, ya sea por la allegación de los actores que estén involucrados en el mismo escenario. Es decir, lo vamos a ver desde este punto de vista y vamos a verlo aquí en el pizarrón. Aquí se va a encontrar la empresa, ¿sí? Y como bien le comenté, van a venir allegación de recursos. Por un lado, la parte de accionistas y por el otro lado, la parte de financiamiento.
Estos dos factores van a estar influyendo paulatinamente en la allegación de recursos dentro de la empresa. Usted recordará que vimos 3 tipos de decisiones: el tema de accionistas, financiamiento y la parte de dividendos. Pero para efectos del costo de capital promedio ponderado, vamos a estar participando con estos dos elementos, porque el costo de capital promedio ponderado va a significar una tasa de descuento. Una tasa de descuento a la cual va a estar involucrada otros modelos de evaluación financiera. Modelos que vamos a ir viendo paulatinamente, pero déjeme hacer la mención de los siguientes: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. Es decir, el costo de capital promedio ponderado va a ser una tasa de descuento. También va a fungir como una tasa de comparación, ¿sí? Una tasa de comparación en base, cabe la redundancia, con otras tasas, como puede ser la tasa interna de retorno, la TIR. Y también va a ser, en un momento dado, la tasa mínima requerida. ¿Sí? Fíjese la gran importancia que tiene el costo de capital promedio ponderado, ¿sí? La gran importancia que va a tener esta tasa, porque la vamos a calcular como una tasa porcentual y que de cierta forma va a fungir de una manera satisfactoria para efectos de saber la capacidad que tenga el negocio dentro del mismo proyecto de inversión. Eso es lo que nos va a traer consigo el costo de capital promedio ponderado, y aquí vamos a determinar la misma tasa por medio de unos casos prácticos. Bien, entremos en materia, en el aspecto de nuestra sesión. En la diapositiva que usted está observando, hacemos el planteamiento de cómo se genera un proyecto de inversión. Eso ya lo habíamos mencionado un poquito en sesión anterior, lo vamos a ligar porque aquí la parte de estructura, ¿sí? Anteriormente vimos la parte del cuestionamiento, las preguntas, la reflexión y en un momento dado llevarlo a cabo dichamente. Aquí cuando hablamos de cómo se genera un proyecto de inversión, hablamos del tema de la estructura. Y lo vamos a clasificar en 3 niveles. El primer nivel va a ser la identificación de la idea. El segundo nivel va a ser el estudio de factibilidad. Y por último va a ser el proyecto definitivo. La identificación de la idea no va a ser más que, en primera instancia, la idea del proyecto. Usted recordará cuando hablábamos de la idea, el motivo. ¿Qué es lo que nos motiva a llevar a cabo un proyecto de inversión? Debe de existir una idea, una chispa, que en un momento dado, cuando se junten cables, salga esa chispa a relucir y pueda llevarse a cabo tal magnitud de proyecto de inversión. Esa va a ser la parte con la que van a hacer el mismo, ¿sí? Posteriormente va a venir el análisis del entorno. Recuerde lo que comentábamos hace un momento. El entorno va a ser fundamental. Si usted cree que el proyecto de inversión va a salir en base a su capacidad, a su idea, a su motivación, a sus recursos, sí se lo puedo aceptar, pero también recuerde algo: el entorno en el que usted esté rodeado va a ser de vital importancia para que se lleve a cabo esta práctica y que tenga satisfacción dentro del mismo proyecto. Recuerde que al hacer un proyecto de inversión va a implicar maximizar las ganancias. Si usted no logra esa maximización, va a tener, al contrario, en vez de generación, va a tener destrucción. Así como hay cosas positivas dentro de la empresa, existen cosas negativas. Y la parte negativa es la parte de destruir valor. Es decir, ir aminorando la capacidad del negocio. Es por ello que es de vital importancia que el entorno sea de una u otra forma bien evaluado en el aspecto de situaciones económicas, qué es lo que está pasando afuera de la organización, cuál es el mundo que en un momento estamos viviendo cotidianamente, y también las situaciones internas dentro de la nación en la que usted se encuentre. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que las decisiones que están dando en materia económica, en materia de política monetaria, política fiscal, que le estén aquejando dentro del mismo negocio? Si usted va a hacer un negocio en una época de crisis, délo por hecho que difícilmente va a lograr el objetivo. No porque sea un escenario pesimista o porque no tenga usted la capacidad de hacerlo, sino porque de cierta forma no va a ser lo más abatible para poder llevar a cabo estas situaciones. Es decir, si en un momento dado, en una época de crisis, lo que busca la gente, la sociedad o el cliente en un momento dado es la sobrevivencia,
difícilmente va a poder consumir algún bien que esté saliendo al mercado. Es por ello que usted tiene que hacer el análisis respectivo para poderse dar una idea al respecto del entorno en el cual se está viviendo. Siguiente punto es la detección de necesidades. Debe de existir una necesidad, ¿sí? Hay que detectarla. Si usted no satisface la necesidad respectivamente, difícilmente el producto va a poder ser consumido por el último cliente, ¿sí? El consumidor final. Entonces debe existir una necesidad. Usted puede traer una idea muy buena, convencido de que puede ser viable, convencido de que pueda repercutir dentro del mercado. Es decir, usted puede estar convencido al 100%, pero si en un momento dado el cliente no le satisface su bien o servicio, difícilmente usted va a poder recuperar los ingresos que en algún momento usted ya erogó los gastos, la parte de dinero, para poder cumplir la transformación del bien o bien la transformación del servicio. Entonces es de vital importancia la situación de poder identificar que exista una necesidad dentro del mercado, que realmente el producto que usted esté ofreciendo realmente sea de vital importancia dentro del mercado. De no ser así, puede ser que en un momento exista o no puede ser, sino simplemente si el consumidor no cumple o no le gusta lo que en un momento está ofreciendo, difícilmente veo la captación de los mismos ingresos. Por otro lado, el análisis de las oportunidades, ¿sí? Debe de existir o la oportunidad de la misma empresa aprovecharla. Es decir, si existen los demás escenarios, si en los demás escenarios existe la posibilidad de llevar a cabo esta idea, se crea en una oportunidad para usted. ¿Por qué? Porque de cierta forma tiene la capacidad para poder llevar a cabo la identificación, la motivación que lo está llevando para hacer un proyecto de inversión. Entonces, usted debe identificar si existe un entorno favorable, si las variables que en un momento usted está palpando dentro del escritorio sean las más suaves para el propio negocio, entonces usted debe de aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Al detectar la necesidad, se convierte inmediatamente en oportunidad, una oportunidad de negocio que tenga que salir al mercado a poder satisfacer este tipo de situaciones. Ahí es donde terminamos el primer nivel, lo que es la identificación de la idea. Ahora bien, nuestro segundo nivel va a ser el estudio de la factibilidad, el estudio de factibilidad, es decir, qué tan viable es lo que ustedes tienen en mente llevar a cabo. En primera instancia, tomamos en consideración lo que es la definición conceptual del proyecto, ¿sí? Tenemos que ya, en un momento dado, manejarlo o bien, ya que usted tiene la idea, palpar en concepto qué es lo que se quiere dentro del proyecto de inversión, ¿sí? Ya de una vez llevarlo hacia la mesa, a los hechos. Ya tenemos un poco la idea, ya tenemos la necesidad, ya empezamos a identificar de cierta forma esos factores. Ahora hay que llevarlo a cabo en la mesa y poderse sentar con sus colaboradores para que puedan definir el concepto del mismo proyecto, qué es lo que van a querer. Posteriormente viene el estudio del proyecto. Cuando hablamos del estudio del proyecto hablamos de dos fases muy importantes, el análisis de mercado y el análisis técnico. En el análisis de mercado usted ya tuvo que haber identificado realmente la necesidad, como lo vimos en el primer nivel. Si existe esa necesidad dentro del mercado para satisfacer y qué tanta necesidad hay dentro del mismo. El estudio de mercado es de vital importancia para la toma de decisiones porque de ahí partimos, en un momento dado, la aceptación que pueda tener nuestro producto o servicio dentro del mismo. Y por otro lado también el análisis técnico. En el análisis técnico vamos a estar observando o vamos a tener que estar evaluando el tema de la localización y la ubicación, ¿sí? Es decir, donde de cierta forma vamos a estar operando físicamente. Y también en un momento dado ver el entorno, en dónde están nuestros clientes, la parte de la logística. La parte regulatoria también es importante. La parte llamemos regulatoria, la parte de constitución de la sociedad, bajo qué términos, qué capacidad, cuáles fueron las aportaciones, quiénes son los socios, etcétera, ¿sí? La parte en un momento dado de regulación con las entidades gubernamentales, es decir,
el tema de el haber adquirido qué tipo de obligaciones fiscales vamos a estar regidos dentro de nuestro propio negocio. Entonces, esta parte de estudio de proyecto, específicamente análisis técnico, es identificar esa parte de la empresa que le va a permitir a usted formar una operación, la operación cotidiana que lo va a llevar día tras día dentro de la misma. Y también viene otra etapa que es la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto se refiere a dos etapas muy importantes. En primera instancia es el análisis financiero y en segunda instancia la evaluación económica financiera. Cuando hablamos del análisis financiero, hablamos de información financiera que usted ya tiene más que dominado el tema y que lo hemos visto con antelación. Hablamos acerca de los estados financieros que está emitiendo la empresa. Así como lo vimos los estados financieros de la empresa, para efectos de proyectos de inversión hay que hacer proyecciones. A esto se le conoce como estados financieros pro forma. Hay que ver hacia el futuro y hacer el armado de la misma información financiera bajo ciertas premisas que usted ya también lo hemos comentado. Las premisas en el aspecto de cuánto vamos a crecer las ventas, los costos, etcétera. Entonces, estos estados financieros pro forma van a ser de vital importancia para la toma de decisiones porque va a ser un preliminar acerca de cómo se está comportando o cómo se va a comportar la empresa durante un determinado tiempo, 5 años, 6 años, 7, 10 años. Usted sabrá en un momento dado el futuro que lo quiera usted proyectar. Entonces, el análisis financiero va a ser este tipo de situaciones cuando hablamos del balance general, del estado de resultados y del flujo de efectivo. Y ahora bien, por el lado de la evaluación económica, hablamos los métodos para poder evaluar el proyecto en base y tomando en consideración la información financiera. Llámese lo que es el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. Estos 4 factores nos va a permitir en un momento dado, conocer la viabilidad del mismo negocio, ¿sí? Porque acuérdese usted que lo importante es llevar a cabo la decisión con un bosquejo de lo que se hizo dentro de las proyecciones. En un momento dado vamos a encontrar la parte de que es viable, la parte de mejora o hacer un replanteamiento, o bien de plano no nos conviene el negocio. Es como los focos de semáforo, verde, amarillo o bien rojo. ¿Por qué? Porque base a esto, mejor 1000 veces que esto no nos esté funcionando dentro de la mesa y no dentro de la práctica, que dentro de la práctica es porque ya estamos echando a andar el negocio, ya hubo erogación de dinero, ya está en juego muchos factores importantes y que de una u otra forma, pues esto va a traer consigo repercusiones financieras graves dentro del negocio, porque puede existir lo que es la destrucción del valor de la empresa. Y dentro de la última fase del estudio de factibilidad viene la decisión sobre el proyecto, ¿sí? Es decir, lo que yo le comentaba la sesión anterior, la decisión es fundamental. En cualquier momento del proyecto usted tiene que tomar decisión. Una decisión, acuérdese, de verlo viable, de replanteamiento o bien, mejor, de desecharlo. Entonces, bajo esa situación, la decisión de proyecto debe de ser fundamentada con respecto a las etapas que acabamos de mencionar, para efectos de que usted no cometa el menos error posible o casi o nada del error, ¿sí? Y por último, el tercer nivel, que es el proyecto definitivo. Llámese la realización del proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de la realización del proyecto nos estamos refiriendo ya llevarlo a cabo, ¿sí? Ya llevarlo a cabo, llevarlo un momento en marcha, para que un momento se vaya dando cotidianamente los resultados y obviamente comparar lo que realmente hicimos de proyecciones contra la realidad, el estimado contra el real, para que un momento podamos justificar las variaciones que vayan existiendo en cada uno de los apartados. Así es como nosotros podemos ver la proyección de las etapas de cómo se genera la inversión. Pero también podemos ver la estructura que usted está viendo en su propia diapositiva. Y también lo manejamos con los 3 niveles. El primer nivel va a ser la definición de objetivos, ¿sí? La identificación de la idea. Posteriormente vienen los 4 niveles que le acabo de mencionar con anterioridad. El análisis de mercado, el análisis técnico, el análisis financiero y la evaluación financiera. Si usted se puede percatar, estos 4 análisis van congeniando o van conjugándose entre sí
con el objetivo de que usted pueda tomar la mejor decisión al respecto. Posteriormente, terminando ese estudio de factibilidad, entra un tercer nivel, que es el proyecto definitivo. En ese momento entramos al tema de resumen y conclusiones, es decir, a qué llegamos después de haber hecho los análisis respectivos en cada una de las etapas. Y la cerecita del pastel, lo podríamos decir de esta forma, la decisión sobre el proyecto. ¿Sí? ¿Qué decisión se llevó a cabo dentro del proyecto de inversión? Esta estructura le va a permitir, o este organigrama le va a permitir a usted observar y conocer detenidamente cada una de estas etapas para que cuando usted esté llevando a cabo esa decisión de expansión pueda ser pueda usted apoyarse en esta estructura en cada una de las etapas para irlo formulando e ir decidiendo paulatinamente. Vamos a entrar al tema de lo que es el costo de capital promedio ponderado, lo que comentábamos aquí en el pintarrón, en el aspecto de que es una tasa de descuento, una tasa de comparación y también una tasa mínima requerida por parte de los accionistas. ¿Qué nos dice como definición el costo de capital promedio ponderado? Nos dice lo siguiente, dice el costo de capital o tasa de descuento es la tasa esperada de rendimiento que los inversionistas requieren para atraer fondos de una inversión en particular. Aquí hago un paréntesis. Vamos a irnos a un caso. Usted va a hacer un proyecto de inversión, ¿sí? Una de las fuentes a las cuales usted se va a llegar de recursos van a ser los accionistas, o bien los inversionistas. El inversionista va a solicitar un rendimiento por estar invirtiendo en el negocio, una tasa de rendimiento. En base a esa tasa de rendimiento, pues el negocio le tiene que dar lo mínimo requerido, y lo mínimo, estoy hablando, la base. De ahí en adelante, pues ya es ganancia. Pero es de obvias razones que ahí viene el tema de decisión, que el mismo negocio tiene que dejar un rendimiento, tiene que dejar un plus para que esto esté generando valor. ¿Sí? En términos económicos, el costo de capital es el costo de oportunidad. Esto es el rendimiento que podría obtenerse en una inversión alternativa a un nivel de riesgo específico y está relacionado con el principio de sustitución. Un inversionista no invertirá en un activo en particular si hay un sustituto más atractivo. Es decir, va a ser una parte de comparación. Esta tasa me va a permitir saber cómo se están comportando otros proyectos de inversión. Recuerde usted que no se tiene que casar en el primer proyecto que esté llegando a sus manos o que le haya venido la idea. Tiene que tener un abanico de oportunidades para efectos de que pueda tomar la mejor decisión, la que le maximice, la que le genere valor. Bajo ese esquema, el costo de capital promedio ponderado va a ser de vital importancia para esta toma de decisión. Y veamos su fórmula, la voy a anotar en el pintarrón, para que podamos conocer cómo se hace la determinación respectiva en el costo de capital promedio ponderado. Y su fórmula nos dice lo siguiente, nos dice que el costo de capital promedio ponderado va a ser igual al costo de la deuda que multiplica a 1 menos tasa de impuestos, que multiplica a la deuda dividido entre deuda más capital más el costo de capital que multiplica al capital dividido entre la deuda más capital. Esta fórmula que yo le pongo en el pintarrón es la misma que usted está observando en su diapositiva, ¿sí? En la siguiente diapositiva le doy la nomenclatura de la fórmula. Le digo lo que significa cada una de ellas. KD es el costo de la deuda, KE es el costo de capital, D es la deuda financiera y E va a ser el capital de mercado. Y ahora veamos la definición de cada uno de los elementos que componen la fórmula. Antes de entrar a esta separación o identificación, usted recordará que cuando le dije que cuando las empresas aportan o cuando la empresa necesita dinero, se llega de recursos por dos vías, por la parte de financiamiento y la parte de accionistas. Observe que esta fórmula está dividida por un signo de más. ¿Sí? Este signo hace que un momento se identifique el primer miembro y el segundo miembro de la fórmula. El primer miembro va a evaluar la parte
de financiamiento. Y la segunda parte va a evaluar la parte de los accionistas. ¿Sí? Esto es lo que en el momento dado va a traer consigo el análisis del costo de capital promedio ponderado, porque va a ser la parte de la llegación de ambos actores del negocio en la aportación del dinero. Ahora bien, cada uno de estos ingredientes de la receta tiene una razón de ser y una justificación dentro del mismo. El costo de la deuda, y si le parece bien, vamos a ir analizando cada una de las etapas. El costo de la deuda nos dice, es la tasa de interés después de impuestos que empresas similares están dispuestas a pagar por deuda financiera a largo plazo a la fecha de la evaluación. Vamos a analizar cada uno de los ingredientes de la fórmula. Costo de la deuda. ¿Sí? Este costo de la deuda se va a representar por medio de una tasa porcentual. ¿Sí? Una tasa porcentual. Esta tasa porcentual va a salir de una división en donde vamos a hacer los intereses pagados que dividen a la deuda con costo, a la deuda total, la deuda total con costo. ¿Sí? La deuda total con costo se va a dividir de la siguiente forma. Va a ser la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. Ambas son con costo. ¿Cuál es este tipo de deuda? Usted lo recordará en nuestras sesiones anteriores. La deuda con costo nos referimos al aspecto de la deuda donde tenemos que pagar intereses. La deuda que nos facilitaron las instituciones financieras. Y tenemos que identificar tanto la de corto como la de largo plazo. Esta tasa va a decirnos, va a ser una tasa promedio y nos va a decir con cuánto estamos pactando, con qué tasa estamos pactando nuestro financiamiento. ¿Sí? Repito, esta tasa nos va a permitir saber de una manera promedio, porque estamos tomando el saldo total de todos nuestros financiamientos, al igual que los intereses, pero nos va a permitir conocer la tasa con la cual está pactando la empresa la deuda respectivamente. ¿Sí? Entonces, esta parte del costo de la deuda, pues bueno, es nuestro primer elemento dentro de la fórmula. Si bien le parece, veamos ahora la siguiente parte de nuestra fórmula que nos dice 1 menos tasa de impuestos. Usted debe de tener ya identificada la tasa impositiva que está manejando dentro de su negocio. ¿Por qué digo 1 menos tasa de impuestos? Por lo siguiente. Usted va a percibir, aquí está su empresa, y usted va a percibir ingresos. Sería un error, y usted estará de acuerdo conmigo, sería un error que todo lo que usted perciba lo puede gastar. No lo puede gastar todo porque hay una parte que usted tiene que declarar o tiene que pagar impuesto por el aspecto de la transacción comercial que acaba de realizar. Es por eso que ya a la unidad, o sea, como diciendo el 100%, le resto lo que no me compete a mí y lo tengo que declarar o lo tengo que traspasar, ¿sí? O trasladar. Entonces, es por eso que le quitamos la parte de impuestos, porque eso nos permite conocer lo que realmente a nosotros como empresa nos está correspondiendo. La fórmula nos dice esa situación. Entonces, es por eso que va a ser 1 menos la tasa de impuestos para conocer en un momento dado lo que realmente, ¿sí?, percibe la empresa. ¿Sí queda claro? Bajo esa circunstancia, pues tiene una vital importancia al respecto. Ahora bien, viene un factor importante, la deuda, siguiendo con nuestra fórmula, la deuda. La deuda no va a ser más que nuestra deuda
con costo, ¿sí? Lo que hace un momento dado comenté con KD. La deuda con costo. Y esta deuda con costo va a estar representada por la sumatoria de la deuda a corto plazo con costo más la deuda a largo plazo con costo, ¿sí? Va a ser la sumatoria de ambas deudas. Usted tiene que identificar, obviamente, ¿por qué decimos a corto y a largo plazo? Porque las empresas identifican perfectamente cuándo pactaron deudas que tienen que cubrirse inmediatamente, máximo un año, y cuándo las deudas están más allá de un año respectivamente. Entonces, esta deuda la llamamos como la deuda total con costo. Suma la parte tanto de corto como de largo plazo. Y el otro factor que nos falta en la fórmula es el capital, ¿sí? El capital. Este capital lo vamos a conocer como el capital de mercado. Dentro del módulo usted pudo percatarse que hablábamos, por ejemplo, del capital social y del capital contable, que es con el que comúnmente identificamos. El capital, usted recordará que el capital social es la aportación que hacen los accionistas al negocio, ahí se va identificada. Y el capital contable va a estar conformada por el capital social, las utilidades del ejercicio anterior, reserva legal, etcétera. Es parte de la estructura de la empresa de una manera global. Aquí estamos hablando de otro tipo de capital, que es el capital de mercado. Es decir, es el valor que tiene la empresa dentro del mercado de valores. Porque un momento dado cotiza dentro del mismo mercado y es conocer cuánto vale mi empresa en el mercado. ¿Cómo lo vamos a determinar? De la siguiente forma. Va a ser el precio de la acción por el número de acciones. ¿Sí? El precio de la acción contra el número de acciones que hay en circulación. ¿Sí? Es decir, las acciones que están en circulación en ese momento se multiplicaría por el precio de la acción, el precio de cierre a una fecha determinada. Y las acciones que he aumentado estén en circulación dentro del mercado. La multiplicación de estos dos factores me va a dar el capital de mercado, es decir, cuánto vale mi empresa dentro del mercado de valores. Esto es por un lado por la parte de la primera fórmula el primer miembro de la fórmula. Ahora pasaremos al segundo miembro de la fórmula, que en primera instancia vemos que es KE. Para efectos de calcular KE, existe otra fórmula que nos dice que KE es igual tasa libre de riesgo más una beta por un premio histórico, ¿sí? Cuando nos referimos a RF, hablamos de una tasa libre de riesgo. Usted ya pudimos hablar acerca del riesgo, ¿sí? ¿El riesgo en qué sentido? El riesgo y rendimiento. A mayor rendimiento hay mayor riesgo. Lo que nos pide en este método de evaluación del costo de capital promedio ponderado es que esa tasa libre de riesgo, ¿sí? Esa tasa no tenga ni un riesgo, que tan solo sea el riesgo mínimo que pueda existir. Para efectos de hacer análisis, los financieros utilizamos como tasa libre de riesgo una tasa que conocemos comúnmente y se le llama CETES, ¿sí? Porque los CETES viene siendo un instrumento gubernamental que emite el gobierno federal y que obviamente el riesgo que está teniendo es el riesgo país, el riesgo del gobierno. Entonces es una tasa muy conservadora, ¿sí? Después viene otro factor que se llama beta. ¿Sí? Esta beta va a medir dos aspectos importantes. Va a medir lo que es
el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Es decir, el riesgo, esta parte de la beta, por medio de una correlación, ¿sí? Una función estadística, va a estar en constante movimiento para poder determinar la parte riesgosa. Y cuando hablamos de riesgo sistemático y no sistemático, nos referimos a quién es el que está incurriendo en mayor riesgo. Si es el mercado, ¿sí? El mercado de valores, o bien es el riesgo no sistemático, el riesgo de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos del mercado de valores nos estamos refiriendo a un indicador que es conocido como el índice de precios y cotizaciones, ¿sí? El índice bursátil. Que es en un momento dado el que rige a la bolsa de valores. Y por el otro lado, tenemos el riesgo de la empresa. El riesgo de la empresa va a estar en relación a su precio de la acción, ¿sí? El precio de la acción va a ser el que de cierta forma va a estar vital al respecto de la fórmula. Y nos queda el último ingrediente que viene siendo, aquí lo voy a mencionar, voy a hacer una pequeña división, que va a ser el premio histórico, ¿sí? El premio histórico. El premio histórico va a ser una relación entre la tasa básica y la tasa riesgosa, es decir, la tasa de bajo riesgo contra una tasa riesgosa. ¿Cuál van a ser esas tasas? Ya vimos que la tasa conservadora viene siendo la tasa libre de riesgo, ¿sí? Que viene siendo la tasa de CETES. Y ahora, por el otro lado va a ser la tasa del mercado, que va a ser su índice, ¿sí? El índice de precios y cotizaciones. Estas van a ser un momento de las tasas que va a permitir, es decir, un momento dado, si usted va a hacer una inversión y no quiere sufrir un momento dado estrés, pues va a invertir en un instrumento muy conservador, ¿sí? Pero aquí hay dos opciones, si quiere dormir bien o quiere dormir intranquilo. Cuando hablamos de que queremos dormir intranquilo es porque nos estamos refiriendo a una tasa que el mercado nos puede ofrecer, nos va a ofrecer más rendimiento, pero va a tener más en juego la inversión respectivamente. Así es como de cierta forma calculamos el costo de capital promedio ponderado. Estos son cada uno de los ingredientes que conforman el mismo. Y usted lo podemos observar con las definiciones que le estoy mostrando en la diapositiva. Ya definimos lo que es costo de la deuda. Veamos lo que es costo de capital y nos dice que es el costo de capital es un concepto prospectivo y en virtud de que el futuro no puede ser directamente observado. Su cálculo debe estimarse con información de mercado actual y cifras históricas, lo que comentamos hace un momento. La deuda financiera, acuérdense, la deuda total con costo, dice, en este renglón se toma en consideración la deuda que ha contraído la empresa con costo, es decir, que generan intereses que la empresa tiene que pagar a las instituciones financieras con las que contrajo los recursos. El capital de mercado, lo que le acabo de comentar, cuánto vale la empresa dentro del mismo mercado. Dice, representa el valor del capital que tiene una empresa dentro del mercado de valores, es decir, es el resultado que arroja después de haber multiplicado el precio de acción por el número de acciones que le hago mención en el pintarrón. Y de ahí vamos a irnos, si bien les parece, vamos a hacer un ejercicio que nos permita reforzar lo que es este método de costo de capital promedio ponderado. Para ello vamos a borrar un poquito nuestros apuntes aquí en el pintarrón para que podamos hacer la solución
Y si usted se percata, dentro de la misma diapositiva le estoy dando los datos correspondientes para que podamos hacer los cálculos sustituyéndolos en la fórmula que acabamos de describir y mencionar con cada uno de los conceptos paulatinamente. El ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, a continuación se le presenta las siguientes cifras de una empresa pública, es decir, que cotiza en el mercado bursátil, para que usted determine el costo de capital promedio ponderado. Y nos da los siguientes datos. Vamos a poner nuestras, como siempre lo hemos hecho y que siempre le he recomendado, vamos a poner nuestros datos. Nos dice que KD, el costo de la deuda, ¿sí?, es de 32.93%. Después viene KE, que es el costo de capital, que es de 17.65. La siguiente cifra nos da la deuda total con costo, que es de 3.137.000. Inmediatamente nos da el capital de mercado, ¿sí?, lo que es E, con una cifra de 49.642.531, ¿sí?, y una tasa de impuestos del 35%. Con estos datos que acabamos de mostrar en el pizarrón, al igual que usted tiene dentro de su diapositiva, vamos a hacer la sustitución respectivamente dentro de la fórmula. Y nos va a decir lo siguiente. El costo de capital promedio ponderado va a ser igual a KD, el costo de la deuda. Recuerde que cuando tenemos tasas porcentuales, las tenemos que convertir en decimales. Va a ser 0.3293, que multiplica a 1 menos tasa de impuestos, que es 0.35. Esto multiplica a la deuda, que ya la tenemos identificada, que es de 3.137.000, dividido entre la deuda otra vez, 3.137.000, más el capital, que es de 49.642.531. ¿Sí? Esto lo vamos a sumar el costo de capital, que también nos lo proporciona el ejercicio, que es 0.1765, que multiplica al capital 49.642.531 dividido entre la deuda 3.137.000 más el capital 49.642.531. ¿Sí? Aquí tenemos sustituido, con los valores que nos proporciona el ejercicio, tenemos sustituido la fórmula. En la siguiente diapositiva, que le estoy haciendo mención, está usted observando, perdón, le hago en primera instancia el recordamiento de la fórmula, que es la que estamos viendo en el pizarrón, y también le estoy haciendo la sustitución de la misma, ¿sí? La sustitución de la misma con los valores que estamos viendo dentro del mismo pizarrón. Usted puede observar la parte de financiamiento y la parte de los accionistas. ¿Sí? Recuerde, para hacer estas operaciones matemáticas, usted tiene que empezar a hacer operaciones de adentro hacia afuera. Estar eliminando los paréntesis. Primer miembro de la fórmula, bien puede empezar con esta operación, sumando la parte del denominador. Sumando la parte de la deuda más capital, su resultado, ahí lo mantiene y hace que el numerador divida al denominador. Es decir, los 3.137.000 entre lo que usted acaba de determinar en el denominador. En eso usted ya va a tener la parte del paréntesis en una sola cifra. Ahora bien, usted aquí mantiene su dato. Aquí podemos hacer otra operación. 1 menos 0.35, que le va a dar 0.65. ¿Sí? Ese 0.65
de una vez lo puede multiplicar contra el dato que le salió aquí en esta operación del paréntesis. Cuando usted realice la multiplicación, estará de acuerdo que esta multiplicación se va a convertir en una sola cifra. Esta sola cifra fácilmente puede ser multiplicada por .3293. Y esa multiplicación le va a dar el total del primer miembro de la fórmula. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo miembro de la fórmula, que es un tanto sencillo y es un tanto lo que he explicado hace un momento. Suma la parte de denominador, ¿sí? La suma de deuda más capital. El resultado lo mantiene ahí, porque es el denominador. Y ahora lo que va a hacer usted es que va a dividir el numerador entre el denominador. Es decir, los 49.642.531 entre el resultado que usted acaba de arrojar, ¿sí? La calculadora. Este resultado obviamente se va a convertir en una sola operación, ¿verdad? En un solo número, vamos. Eso lo puede multiplicar fácilmente por KE, por el punto 1765. El producto de la multiplicación, pues obviamente va a ser una cifra que ahora sí la puede sumar con la del primer miembro, ¿sí? Y al sumarla, usted le va a dar un resultado de .1787, que esto para convertirlo en por ciento se multiplica por 100 y da un resultado de 17.87%, ¿sí? 17.87% es el capital promedio ponderado. Ahora bien, vamos a ver qué significa esto. Dice, interpretación al ejercicio número 1 de costo de capital promedio ponderado. Dice, la tasa del 17.87% quiere decir que la empresa, para efectos de aplicar otros métodos de evaluación de proyectos de inversión, será útil para efectos de descontar los flujos de efectivo, o bien como tasa mínima requerida que solicitan los inversionistas para efectos de invertir su dinero dentro de la empresa. Mire, yo le comentaba hace un momento, el costo de capital promedio ponderado nos va a servir como una tasa de descuento, ¿sí? También nos va a servir como una tasa de comparación. Y también nos va a servir como una tasa mínima requerida. Aquí están los tres factores que envuelven este concepto, ¿sí? Aquí están los tres factores. Ese 17.87 me va a servir como una tasa de descuento. ¿Para qué? Para descontar flujos, ¿sí? Flujos de efectivo, dinero. Tasa de comparación me va a permitir compararla contra una tasa interna de retorno o contra otra tasa de otro proyecto, ¿sí? Y tasa mínima requerida va a ser la tasa base de rendimiento que me van a pedir por el proyecto, ¿sí? La gran importancia que tiene es costo de capital promedio ponderado, fíjese usted, para aspectos de la parte de accionistas y la parte de deuda. Así es como de cierta forma es de vital importancia el costo de capital promedio ponderado, porque va a ser una tasa como para poder medir qué es lo que sigue posteriormente, ¿sí? En la siguiente diapositiva que le estoy haciendo mención, viene una actividad de aprendizaje. Dice, tarea número 1, costo de capital promedio ponderado. Dice, a continuación se le presentan las siguientes cifras de una empresa pública, es decir, que cotiza en el mercado bursátil, para que usted determine el costo de capital promedio ponderado. Si puede observar, le estoy dando ahí los datos de lo que es costo de la deuda, mejor conocido como KD, que es del 33.08%, el costo de capital, que es KE, del 21.21%, de la deuda, que es de 3.014.000 pesos, y del capital de mercado, que es de 45.750.628 pesos, asimismo como una tasa impositiva del 35%.
Obviamente lo que le pido en esa actividad de aprendizaje es que me determine el costo de capital promedio ponderado, determine la tasa y la pueda interpretar. Bajo qué conceptos la tasa va a ser para los futuros métodos de evaluación financiera. ¿Sí? Ahora bien, en esta sesión, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, pudimos conocer lo que es la estructura de un proyecto de inversión. Usted se pudo percatar la estructura con la cual se está rigiendo un proyecto de inversión y también entramos a nuestro primer método de evaluación como un indicador de generador de valor, como fue el costo de capital promedio ponderado, conocer los ingredientes que conformen la fórmula en cada uno de los aspectos, tanto la parte de financiamiento como la parte de accionistas, y asimismo la gran importancia que tiene esta tasa dentro de los proyectos de inversión. De mi parte ha sido todo, lo espero la próxima sesión, que esté bien, gracias.